Hola a todos y sean bienvenidos a conocer un poco más sobre este mundo. En esta ocasión hablaremos sobre un tema sumamente interesante e impactante, con pruebas de que lo que contaremos en este video es real, o que al menos la mayoría de lo que se contará en verdad pasó. El tema del Pozo de Mel. Todo empieza el 21 de febrero de 1997. Ese día, un señor que se hacía llamar Mel Waters llamaba a un programa de radio para contar su historia. El programa de radio se llamaba Coast to Coast AM, conducido por el señor Art Bell. En este programa se hablaba prácticamente de temas relacionados con lo paranormal y temas de la conspiración. Los radioescuchas llamaban a este programa para contar sus historias y de eso trataba más o menos el programa. Y ese día el señor Mel Waters llamó para contar su historia, una historia muy interesante e impactante. Él contaba que había adquirido una propiedad muy grande de varias hectáreas en un lugar cerca a Ellenburg, en Washington, y un día se encontraba explorando su propiedad. Y mientras caminaba para ver sus amplios terrenos, se dio cuenta de que en un lugar había un extraño pozo de unos 3 metros de diámetro. A él le pareció un poco extraño verlo ahí, así que le lanzó una piedra para ver qué tan profundo era, pero no escuchó que la piedra tocara fondo. Así que tomó una roca más grande y la lanzó para ver qué tan profundo era, pero de igual forma la piedra no escuchó que tocara fondo, no se escuchó el sonido, pero Mel Waters decidió dejarlo así. Así que se fue a su casa, pero seguía con esos pensamientos de que qué tan profundo será que estaba ese pozo. Así que decidió ir al pueblo a comprar 20 metros de cuerda. Y cuando ya tenía la cuerda decidió atarle una roca en un extremo y lanzarla al pozo. Y de igual forma se sorprendió mucho al darse cuenta de que la cuerda quedaba tambaleando. Aún la roca no había tocado fondo. Ya le parecía un tanto extraño esto, así que decidió ir al pueblo a investigar un poco sobre ese pozo. Y se sorprendió al ver de que mucha gente conocía la historia de ese pozo. La gente del pueblo contaba que hace muchos años lo utilizaban como un basurero de objetos grandes y pesados, como estufas y refrigeradores que ya no servían. Las lanzaban ahí para deshacerse de ellos. Entonces Mel Waters pensó que ese pozo sí estaba muy profundo, así que al pasar los días se lo contó a unos amigos. Él y sus amigos ya tenían esta curiosidad, así que fueron a comprar otra cuerda más larga, 450 metros de cuerda. Ellos pensaban que esta cuerda iba a dar y que incluso iba a sobrar para medir la profundidad de ese pozo. Entonces deciden atarle una roca y de igual forma lanzar la cuerda ahí. Pasaron los segundos y la cuerda se iba acabando. Cuando la cuerda se acaba se dan cuenta de que de igual forma la roca queda tambaleando. Aún no había tocado fondo. Esto ya les pareció más extraño a él y a sus amigos. El señor Mel ya estaba muy intrigado al saber la profundidad de ese pozo y quién lo había hecho. Así que ese mismo día, con la misma cuerda, decidieron hacer un experimento un tanto extraño e impactante. Y es aquí cuando viene lo impresionante. Decidieron atar una oveja viva en un extremo de la cuerda y bajarla por el pozo para ver qué es lo que pasaba. Pasaron los minutos y comenzaron a bajar a la oveja. Mientras el tiempo transcurría, la oveja iba bajando y cuando ya casi no quedaba cuerda, sintieron que una enorme fuerza jalaba a la oveja hacia abajo, mientras la oveja daba unos alaridos de dolor y de terror. Entonces Mel Waters y sus amigos comenzaron a tirar de la cuerda con todas sus fuerzas para recuperar a la oveja y comenzaron a sacarla. Pero lo que vieron fue algo muy impactante que los traumatizó de por vida. Cuando sacaron a la oveja se dieron cuenta de que ésta estaba destripada, como si un animal salvaje lo hubiera atacado. Y en el lugar en donde debería tener las tripas, los intestinos, se dieron cuenta de que había un bulto oscuro retorciéndose. Cuando se acercaron a ver qué era, se dieron cuenta de que era una especie de feto con unos ojos grandes que se retorcía. Algo sumamente espantoso. En ese momento, por el impacto y el miedo que tuvieron, lanzaron a la oveja junto con esta extraña criatura al pozo y se fueron de ahí.
el señor Mel Waters y sus amigos se preguntaban qué era esa extraña criatura y cómo es posible que le haya pasado eso a la oveja. Así pasaron los días, pero Mel Waters no podía dormir pensando en qué es lo que había en ese pozo. Así que decidió ir a investigar de nuevo en el pueblo, pero esta vez de una mejor manera. Y descubrió que habían fotos antiguas del pozo pertenecientes a los antepasados de las personas que habitaban el pueblo. Incluso habían dibujos de ese extraño pozo. Entonces Mel pensó que tal vez no era el primero en estar viviendo ese extraño tipo de acontecimientos con ese pozo. Así que decidió hacer algo muy interesante. Compró una cuerda de pescar, un hilo de pescar sumamente delgado y resistente, pero demasiado largo, 24,000 metros de largo. Un hilo de pescar tan largo para poder medir de una vez por todas qué tan profundo era ese pozo y qué es lo que había en su interior. Entonces le ató de nuevo una roca y la lanzó al pozo. Pasaron los segundos, los minutos, la cuerda se iba acabando poco a poco más. A esas alturas Mel Waters ya estaba demasiado asustado, no podía creer que había un pozo tan profundo al lado de su propiedad. Pasaron unos minutos y la cuerda se acabó. 24,000 metros de cuerda habían sido metidas en ese pozo para intentar medirlo y aún no tocaba fondo. En ese momento el señor Art Bell, el conductor de este programa de radio, de igual forma quedó muy impactado y le interesó demasiado este tema. Así que decidió seguir entrevistando al señor Mel Waters en futuros programas. Concretamente lo entrevistó 3 veces. En esas 3 veces el señor Mel Waters contaba más detalles y desenvolvía mejor la historia de este extraño pozo. Pero fue concretamente en la última entrevista que le hicieron que el señor Mel Waters cuenta que el FBI había llegado a su propiedad pidiéndole que por favor vendiera su propiedad, con la excusa de que un avión se había estrellado en su propiedad y que por eso necesitaban comprar el terreno. Una excusa sin sentido para muchos, incluso para el señor Mel. Pero lo que le pareció más extraño es que los agentes del FBI le preguntaron al señor Mel que si había escuchado gritos salir de ese pozo y que si había soñado con algo relacionado a ese pozo. Y aquí ya es algo muchísimo más extraño que rompe con todo lo que estamos especulando. Porque ¿acaso tendrá algo que ver con un portal a otra dimensión ese pozo? ¿Habrá una criatura de otra dimensión ahí? ¿Tendrá algo que ver con el mundo de los sueños? ¿Acaso de verdad nos están confirmando que una extraña criatura vive ahí? Una extraña criatura que no pertenece a este plano. Pero bueno, el señor Mel Waters no quería vender su propiedad. Pero después de que le ofrecieron más dinero combinado con unas cuantas amenazas, el señor Mel Waters tuvo que hacerlo, tuvo que vender su propiedad. Y le dijo al señor Art Bell que se iba a ir a vivir con su familia a Australia. Pero el señor Art Bell estaba muy intrigado por este caso. Era uno de los casos más impactantes e interesantes que él había escuchado, así que se puso a investigar por su propia cuenta. En esos tiempos no había Google Earth. Había un sistema de imágenes satelitales estáticas llamado Terra, en donde se mostraban estas fotografías tomadas por el satélite de varios terrenos. Y ahí comenzó a investigar más o menos por donde el señor Mel Waters había comentado que estaba ese extraño pozo. Y lo que descubrió el señor Art Bell fue algo muy interesante. Descubrió que en la zona donde se suponía que debía estar ese pozo había un extraño parche blanco que, a modo de censura, que estaba tapando posiblemente el lugar donde estaba este pozo. Y con esto ya tomaba muchísima más fuerza todo lo que contaba el señor Mel, y muchas personas le pareció muy impactante e increíble y lo tomaron como la prueba máxima de que lo que estaba contando el señor Mel era una realidad. Tiempo después llegó Google Earth, y fue en ese momento en que muchas personas comenzaron a intentar buscar el pozo de Mel. Pero lo que encontraron al estar buscando esto fue algunas irregularidades en el terreno y algunos estanques. Se desconoce qué es lo que en realidad pasó con el señor Mel Waters. Lo que tenemos en conclusión es que un hombre que se hacía llamar Mel Waters descubrió algo extraño en ese pozo. Descubrió que ese pozo era prácticamente sin fondo, o que al menos tenía una gran profundidad que no pudo llegar a medir, y que el FBI
intervino. El gobierno intervino en este tema, como pasa la mayoría de veces con ese tipo de temas extraños que tocan lo paranormal y tema extraterrestre también. Podríamos pensar que como el FBI intervino, ellos se las ingeniaron para hacer que esta historia tuviera estos fallos y que al final de cuentas se tomara como una historia más de locos, algo inventado, desprestigiándolo por el hecho de haber censurado estas imágenes, de haber tapado tal vez el pozo, de haberlo censurado en estas imágenes de Google Earth, o posiblemente hayan logrado saber qué es lo que había en ese pozo, o posiblemente pudieron haber sido muchas otras cosas. Pero como siempre, ustedes toman sus propias conclusiones. Espero haberles aportado algo y que este video haya sido de su agrado. Nos veremos en un próximo video programa. Adiós.